conociendo la persona del Espíritu Santo. Existen muchas confusiones referente a este tema y algunas confusiones que a veces nosotros como iglesia también hemos afianzado. Por mucho tiempo se habló, por ejemplo, de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es decir, cómo Dios se presenta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se trató de plantear como, bueno, el tercero, del que menos debemos de hablar. Hay muchas interpretaciones y confusiones referente a este tema, como lo dije la semana pasada, a causa de la información marcada por la emoción o la lógica de muchas personas. Porque les cuesta aceptar el hecho de que no vamos a poder meter a Dios en nuestra mente, en nuestro intelecto, de que Dios es infinitamente inmenso, grande, glorioso, hermoso, para que intentemos razonarlo con nuestro entendimiento. Eso es hasta una opinión muy personal, es hasta ofensivo, tratar de encajonar a Dios en nuestro pensamiento. Que podamos considerarlo, adorarlo, honrarlo, aprender de su palabra, pero aunque sepamos que hay 66 libros en la Biblia y que lo podamos leer una y otra vez, cuando usted lo lee, guiado por el Espíritu Santo, usted se da cuenta de que es infinitamente eterna la palabra de Dios, de modo que dice la Escritura, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y podemos nosotros leer y aprender e indagar de una manera maravillosa todo lo que está allí contenido. Cuando usted comienza a leer, no desde la perspectiva intelectual, sino sabe que su Padre le quiere hablar allí y ha dejado el Espíritu Santo para que pueda develarle o revelarle esas cosas maravillosas que están allí contenidas. Fíjese lo siguiente. Una de las cosas que quiero que usted anote allí, de pronto ya lo sabe, pero es para nivelarnos a todos en el conocimiento, es que el Espíritu Santo es una persona. A veces vemos a Dios no como, no sé, igual, como algo poderoso que me debe ayudar o que de pronto me quiere ayudar y ya. Pero recuerde que fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Ok? Y si nosotros decimos que el Espíritu Santo también, en este caso, es expresión de Dios, entonces entendamos que es una persona y que la misma Biblia nos expresa y es lo que vamos a tratar de repasar ahorita, que tiene mente, que tiene voluntad y que tiene emociones. No como de pronto alguna otra tendencia o creencia pudiera decir que es como una energía que envuelve a todo el universo, que es como la gravedad o como la electricidad. Pero usted no ve a la electricidad sintiendo, hablando, siendo consciente de algo. Tampoco ve a la gravedad sintiendo, pensando, hablando, siendo consciente de algo. Sencillamente eso está y punto. Usted toca una conexión con las manos descubiertas de 220 y se queda allí y la electricidad no le va a decir siento mucho haberte electrocutado. Eso es una fuerza que no tiene intelecto de ningún tipo, es algo que está allí y punto. Pues el Espíritu Santo no, y hoy vamos a aprender un poco de ello. Para entrar ya aquí en estos aspectos, el Espíritu Santo tiene mente y quiero que usted pueda anotar si quiere y vamos a repasarlo ahorita un momentito en 1 Corintios capítulo 2 verso 10 al 11. 1 Corintios capítulo 2 verso del 10 al 11, donde nos habla de esta manera: el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Y luego dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Diga conmigo, conocer. Esto nos habla de que el Espíritu Santo tiene conocimiento. Muy bien, avancemos.
Otro es, el Espíritu Santo posee voluntad. El Espíritu Santo posee voluntad. Y vuelvo a plantearlo, es una característica del ser humano, que es propia de una persona. Y aquí quiero que leamos algo que está en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso del 6 al 7, en donde habla de esta manera. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron en Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Mire, este es un versículo, pareciera como extraño. ¿Por qué digo que parece extraño? Porque estos iban ¿a qué? A predicar la palabra. ¿Y quién no les permitió predicar la palabra en esos lugares? A ver, dígame. Si usted y yo hubiésemos ido o hubiésemos estado en ese combo, posiblemente hubiésemos pensado que es el diablo el que nos está impidiendo predicar allí la palabra. Posiblemente, nuestra mente hubiese dicho, no, ¿cómo el Espíritu Santo va a impedir que estemos allí predicando la palabra? Si nos mandaron a predicar la palabra. Es porque nuestra mente religiosa solo suma 2 más 2 son 4. Y punto. Pero para Dios, usted multiplica algo por 0 y le da mucho. Por ejemplo, dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios es el único que puede multiplicar por 0 y le da resultado. Imagínense. Multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Entonces no podemos pensar en ello porque el Espíritu Santo sabe que posiblemente lo que usted intenta hacer, aunque parezca muy bueno, aunque parezca algo que está en las Escrituras y puede que sea así, pero algo le puede perjudicar. No es el tiempo a lo mejor para lo que usted considera que se debe hacer. No porque sea bueno es correcto. Dígale a alguien, no porque sea bueno es correcto. A lo mejor no es el tiempo. Por mucho tiempo yo defendí la tesis de que, bueno, yo soy muy sincero y digo las cosas y ya. Y yo lo decía así, no me importaba, decía, yo soy muy sincero y ese era mi estandarte. Yo lo que tengo y lo digo y punto. No soy hipócrita, yo digo y ya. Eso se ve muy bien, pero cuando nosotros logramos entender que no solamente basta con decir las cosas, sino cuándo decir las cosas y cómo decir las cosas, dice la Escritura que un saludo gritado en la madrugada es igual o peor que un insulto. Que usted esté durmiendo muy tranquilo en la madrugada y alguien empieza, mira, Carlos, Carlos, despiértate. Y usted sale todo, ¿qué pasó? No, vine a saludarte, ¿cómo estás? Por más saludo que sea, es incómodo, ¿sí o no? Yo creo que ahí perdió usted la amistad, ya está ahí. Entonces debemos entender eso, debemos de entender ese detalle. De que el Espíritu Santo, cuando usted, es algo que he tratado de explicar esta semana constantemente, porque lo introduje la semana pasada, que pensamos que andar en el Espíritu, porque la Biblia dice que andemos en el Espíritu, ¿verdad? Es así andar como con una nota y pareciera que debemos estar, y que cuando hablamos, aquí vosotros, ustedes. Ese es alguien que anda en el Espíritu, que parece así, usted sabe que vuela en una nube. Pensamos que ese es alguien que sabe en el Espíritu, que habla en el Espíritu. Porque cuando realmente andar en el Espíritu es aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta gente andaba en el Espíritu porque fueron a predicar, intentaron y el Espíritu se los prohibió y ellos dijeron, no es el tiempo, no debemos hacerlo.
Yo me imagino que a lo mejor algunos discípulos que estaban allí con Pablo, que nunca falta alguno, y le dirían, bueno, pero ¿cómo tú vas a decir que es el Espíritu que nos está prohibiendo? Y él calladito, usted tranquilo, véngase, el Espíritu no nos lo permite, vámonos a otra ciudad. Y fueron a otra ciudad, ¿y qué pasó allí? El Espíritu tampoco se los permitió. Y de pronto a lo mejor usted está ahí empeñado en que sí, este es el lugar, de que sí, eso es lo que debo hacer, de que sí, y el Espíritu, pero no lo hagas, cálmate. Cuando usted cuando usted realmente anda en el Espíritu Santo le dice no y usted es sujeto. Pero cuando no tenemos una buena comunicación, el Espíritu busca todos los medios de que usted realmente no lo haga. Se puede lastimar o puede lastimar a otro, le puede hacer daño, va a hacer un daño a la obra, va a ser un daño irreversible, no lo haga. Pero usted no, sí, esto es lo que yo quiero. ¿Y cómo no va a ser? Como dice, nosotros a veces como creyentes vivimos según el criterio de este mundo, algo que dice la Biblia que no debemos hacer, porque según el criterio de este mundo, sí me agrada, sí me da placer, sí siento que es bueno, que tiene, no sé, que tiene buen gusto, me hace sentir bien, y todos lo hacen porque va a ser pecado o porque va a ser malo. Yo veo que todo el mundo lo está haciendo. Ese es el criterio de este mundo, pero no es el criterio de Dios. Eso es andar en el Espíritu. De hecho, la expresión correcta dice, anden en el Espíritu, pero no satisfagáis los deseos de la carne. Una persona me dijo un día, una persona casada me dijo, estoy teniendo malos pensamientos y en mi mente estoy enamorada de otra persona. Nadie más lo sabe, se lo estoy contando. Pero yo tengo una pregunta. Sé que la Biblia me dice que está mal. Pero a raíz de eso, mi matrimonio tiene pasión. ¿Puede ser malo entonces? Imagínense. Imagínense. No sé qué le respondería a usted. Pero lo que quiero decirles es que a veces nosotros nos cegamos porque si está funcionando de pronto, ¿por qué va a ser malo? Si de pronto vemos que todo está tan tranquilo, ¿por qué va a ser malo? Es lo que le dije al principio. De pronto usted vino a la congregación y usted sale lleno y ese gozo, y cuando llega a la casa, ¡pum!, una explosión, ¡ay!, los grita y los platos volando, ¡ay!, y todo. Pero el otro domingo usted agarró y no vino. Y ese domingo nadie gritó. Ningún plato salió volando. El otro domingo usted vino y cuando llegó allá, antes iba a intentar salir, y cuando antes de salir también, bueno, ya vas a ir para allá. Y todo. Oye, como usted y yo tenemos la mente de que 2 más 2, ¿cuánto da? ¿Qué le dice la lógica? Mejor no voy, si cada vez que voy esto es una peleadera. ¿No le dice eso la lógica? Pero usted tiene que decidir andar en el Espíritu o actuar por la lógica. Hay cosas que, por supuesto, debe aplicar la lógica, porque si usted agarra, y vuelvo a plantear, y toca otro ejemplo, toca una plancha caliente y se le hace ampolla, ¡ay! ¿Pero por qué? Porque es lógico. Ahí es otra historia. Entonces, el Espíritu Santo tiene voluntad. Aún reparte los dones según como Él quiere. Eso está en 1 Corintios 12:11, pero no lo vamos a leer, vamos a avanzar. Otro, el Espíritu Santo posee emociones. El Espíritu Santo posee emociones. Se nos hace difícil captar el hecho o aceptar el hecho de que Dios tenga emociones. De que Dios se moleste o cosas por el estilo. O se goce o se alegre. Pero aquí, en el texto que voy a leer, solo voy a hablar de una emoción en donde aparece en Efesios 4:30. Dice, no
Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Sabe que de pronto, no sé si a usted le ha pasado, que hay momentos en la vida específicos que usted comete esas burradas que a veces lastiman a alguien y usted sabe que lo hizo malísimo y pasó? Pero en algún momento usted está tranquilo, no sé, sentado, va en el carro, y en algún momento se le viene a la mente y usted siente esa misma vergüenza. ¿No le ha pasado eso? Siente usted la misma vergüenza, usted no le dice a nadie, nadie sabe lo que usted está pensando y usted siente esa vergüenza y, Dios mío, pero ¿cómo hago para devolver el tiempo? ¿Cómo hago? Pensamos en las personas, en lo que dije, en lo que no dije, en lo absurdo que nos vimos, en lo ridículo que nos vimos, en todas esas cosas. ¿Y cómo hago para devolver el tiempo? La vez que a lo mejor lastimamos a un ser querido, o que nos quisimos dar de gracioso y resultó que todo quedó en un completo desastre. El caso es que eso lo hacemos porque en algún momento tomamos conciencia y vimos la reacción o nos enteramos de lo que le pasó a la otra persona. Pero como nos cuesta ser consciente que el Espíritu Santo realmente está, para los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, está con nosotros, en nosotros, se nos olvida eso. Y una vez que decidimos o omitimos ese pequeño detalle, pasa algo así como que, le digo por algo que, como siempre les predico desde el punto de vista de mi experiencia, o trato de hacerlo así. Estaba viendo una película, estaban mis hermanos, estábamos solteros, mis hermanos estaban menor, y la película tenía alto contenido de muchas cosas. Entonces yo llego, ya estaba en la iglesia, yo llego y le digo a ellos, por favor, no estén, voy a ver la película. ¿Pero por qué no puedo? No puedes, es para adultos. Bueno, en eso yo agarro, pelearon, como hice, me puse a ver. Una vez que arrancó la película, el Espíritu Santo me dijo, aquí sigo yo. ¿Qué hacemos? Le decimos al Espíritu Santo, bueno, me haces el favor, también te metes en el cuarto con los muchachos hasta que... En una ocasión estábamos en el carro, Gabriela tenía 4 años, sí, 4, ya pensando de que no, porque ella hablaba clarito, pero es que desde que aprendió a hablar clarito antes de caminar. Pero íbamos en el carro y estábamos así, no recuerdo dónde íbamos, veníamos, no recuerdo. Lo cierto es que como todo buen evangélico, el carro, ya va a ver por qué dije evangélico. Estábamos en el carro, teníamos música evangélica y de repente íbamos allí y se forma la Tercera Guerra Mundial entre mi esposa y yo. Y empezamos ahí, ya ve por qué dije evangélico. Y empezamos ahí, y la niña iba atrás. Y ella dice, permiso, permiso, permiso. Cuando decía permiso, permiso. Permiso. Y ella, dinos, ya va, no es que estamos... Una pregunta, ¿aquí no está el Espíritu Santo? Mire, esa es una de esas veces que cuando uno le viene otra vez a la cabeza, uno quisiera borrar todo. Nos paralizamos, apagué la música evangélica. Yo quería hundirme, o sea, no sé. Porque había lastimado a mi hija, había lastimado al Espíritu Santo, mi esposo y yo nos habíamos lastimado mutuamente. Y cuando sucede que de vez en cuando entramos, usted sabe, en calor, muchas veces nos detiene, no nuestros hijos, sino ese recuerdo. Epa.
¿Me expliqué? A veces, sí, o sea, que usted piense que usted llega a mi casa y la casa es todo, ay, eso debe ser un paraíso. Eso debe ser algo tan bello vivir allí. Tengo un preadolescente, una adolescente y una esposa que se parece mucho a mí. Así que comprenderá. Y cuando lo único que nos ha ayudado a avanzar es que el Espíritu Santo nos recuerda, se ha entristecido y uy, cómo duele. Nos recordamos lo bueno que ha sido con nosotros. Lo que quiero decir es que no estoy planteando de que aquí hay unos que entristecen y otros no. Creo que todos entristecemos de alguna manera en algún momento al Espíritu Santo. Pero ¿qué tan consciente usted es de eso? Porque yo me siento terrible. Porque le digo, por favor, por eso decía David en el Salmo 51, vea lo siguiente. Esto es algo típico de enseñar, pero quiero retomarlo. Cuando Saúl, el rey Saúl, un rey que hubo hace tiempo, él decepcionó y defraudó a Dios. Y un profeta llegó, Samuel, y le dijo, ya no serás más rey. Has desobedecido, has defraudado a Dios. Estoy parafraseando. ¿Qué hizo Saúl? Le dijo al profeta, no te vayas, por favor, ven y come conmigo, hónrame delante de los jefes del pueblo. Pero cuando David lo confrontaron y le dijeron, tú has pecado. Porque David se acostó con la esposa de uno de sus oficiales. Cuando la mujer le dijo que había quedado embarazada de David, David agarró y maquinó para que el oficial, que era cercano a él, ya que estaba en la guerra, allá lo pusieran en el sitio más terrible y lo colocaran y lo mataran. Firmaba el rey. Y a pesar de todo eso, lo confrontan y un profeta viene y le habla claro porque pensó que todo estaba oculto. Y le dice en ese detalle, usted lea el Salmo 51 y verá cómo se expresa, pero entre todo lo que expresa de su arrepentimiento genuino, él le dice algo a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, quítame el reino, quítame lo que tú quieras, no me importa si soy rey o no, no me importa perder la fama, no me importa lo que sea, pero por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando usted comienza a tener comunión con el Espíritu Santo, cuando usted entiende lo importante que es andar en el Espíritu Santo y hace una comparación entre lo que es vivir en comunión con el Espíritu Santo y la vida que usted tenía antes sin el Espíritu Santo, a usted le da terror perder su presencia. Porque a nuestras oraciones, yo le digo a mi esposa, debemos orar de esta manera. Por favor, haznos conscientes de tu presencia. Haznos conscientes. Porque cuando de pronto estamos nosotros hablando, y usted está hablando, no sé, y va a entrar en ese calor en una discusión en su casa, y hay una visita, usted le dice, contrólate que hay una visita. Contrólate, mira que hay una visita. ¿Verdad? Pero si se va la visita, y yo pregunto, está bien para el que no tiene a Cristo en su corazón, pero el que tiene a Cristo en su corazón, el que dice que abrió su corazón a Jesús y el Espíritu Santo está ahí, entonces el Espíritu no entendemos, no somos conscientes. ¿Nos pasa o no nos pasa? A mí es el único que me pasa, está bien, no hay problema. Oran por nosotros al final. Pero nos pasa. Sigo, el Espíritu Santo es Dios. Fíjese lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 17.
Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oiga conmigo, el Señor es el Espíritu. ¿El Señor quién es? El Señor es. Ahí no hay mayor explicación. Hay muchos otros versículos, pero como la idea es avanzar, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay. El Espíritu Santo es tan importante en este tema de la libertad, de que hay personas que a veces nos llaman o nos buscan para que oremos, ¿ok? Y para que, mire, es que por favor veo que tiene así, no sé, como que tiene un demonio. Ore por favor para que eche fuera los demonios. Antes, donde me invitaran a echar fuera un demonio, yo iba. En una ocasión, inexperto, me invitaron, eso fue hace como 20 años, 21 años aproximadamente, y había invitado a 3 pastores más. Y bueno, pasó uno y nadie, ese hombre, eso parecía como el exorcista. No recuerdo cuál era, ¿cómo es que se llamaba la protagonista, la que estaba, la del exorcista? Y les pregunto del capítulo, no. Gracias, pero bueno, así pasó. Eso en serio parecía así. Y bueno, yo dije, bueno, me invitaron a mí porque vieron algo diferente. Y me metí yo. Y cuando entro, eso era un señor así, altísimo. Y se agarraba y se pegaba a las paredes y corría por todo el cuarto. Y yo empecé a pelear. Y cuando hay una película que se llama Cristiano a la Secreta, que hay una escena que yo me río mucho y nadie sabe por qué yo me río, porque yo hice algo así. A lo último yo quería era darle un palazo porque yo no quería salir del cuarto. Y que dijeran, ¿lo echó fuera? No. En serio, en serio. Y yo agarré y empecé y bueno, como se mire, de tanto que le grité, el hombre se quedó ahí, se acostó y se quedó. Y yo dije, ya está haciendo Dios la obra, déjenlo tranquilo, me fui. Más nunca fui a esa casa. Porque no se trata, repito, de qué tantos gritos, tantos. En la liberación hemos entendido que hay una obra más completa. El mismo Jesús le dijo a una persona, mira, eres libre, no peques más, no sea que venga sobre ti algo peor. Y en otra ocasión le dijo a las personas, cuando un espíritu sale de una casa, anda atormentado buscando reposo. Cuando vuelve a intentar otra vez regresar a esa casa, refiriéndose a una persona, porque entienda, a los espíritus les gusta morar en los cuerpos y no les gusta salir. Entonces, cuando está allí, dice que cuando sale, afuera está atormentado, intenta regresar y dice que encuentra la casa, por supuesto, si recibió liberación, está limpia, y una vez que llega y ve que está limpiecita, dice, quiero volver a entrar, y está vacía. Y está vacía. Así que dice, por si acaso voy, busco 7 compadres peores y nos metemos aquí otra vez en la casa. Y lo hemos dicho varias veces, eso se ha visto bastante. Una persona que de pronto estaba en el espíritu y de repente se aleja de Dios, aparta por completo, y el estado de esa persona es peor. Yo siempre he dicho, es más fácil cuando una persona llega a Cristo por primera vez que cuando tiene tiempo y conocimiento de la Biblia y conoce tanto de la Biblia y está en el mundo. Que llegue a Cristo es más difícil porque la lógica lo vence. Dice, no, ya yo pasé por eso, yo sé más de Biblia que tú. No, sí. Pero no hay espíritu y eso es horrible. Lo que quiero decirle es que si hay libertad, dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Lo que debe garantizar no es cuántas veces de pronto usted a lo mejor es otro evangélico que le gusta cada rato estar echando fuera demonios. Una pareja agarró y me dijo, pastor, yo cuando se pone así, le digo, fuera, diablo. Y yo le dije, no vuelvas a decirle, la próxima vez te van a dar por la boca. No responda a esto, pero usted que a veces ha intentado echar fuera un demonio en un familiar suyo en su casa, ¿le ha funcionado o casi se pone peor la cosa? Dije que no respondiera. ¿Ah? Donde está el Espíritu de Dios,
¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué necesita su casa? Porque ahí hay... Muy bien. Aquí como lo colocamos, el Espíritu Santo ha sido enviado para habitar ¿en dónde? Otra actitud que a veces es religiosa porque nos gusta ser religioso, nos fascina ser religioso, es agarrar y poner música en la casa a todo volumen, así no estemos. Música cristiana y de todo. ¿Para qué? Para que el ambiente. Y usted dirá, ¿eso tiene algo de malo? Que ponga, no, no tiene nada de malo. Pero usted no está. No importa, para que los demonios se vayan. Es lo mismo que usted fume un tabaco y eche esencias en la casa para que los... ¿verdad? A la gente llega también, o nos gusta ser religioso, pastor, venga, ¿cómo es? Y unja la casa, por decirlo así, ¿verdad? Y cuando uno llega a la casa se da cuenta de la locura que hay en la casa con los habitantes de la casa, y uno lo que necesita es más bien aceite quemado y echárselos a los que viven en la casa, porque la pobre casa se está destruyendo por los que viven ahí. Pero queremos pintar la casa de aceite. Pastor, ¿y usted no cree en ungir la casa? Sí, pero no sea religioso cuando el problema es usted. ¿Aló? ¿Se da cuenta que le metemos al brujo de vez en cuando? Nos gusta. Esto le molesta a alguien. Pero bueno, sigamos. ¿Está aprendiendo algo? Ok. El Espíritu Santo, vamos a ver esto, de que posee atributos divinos, ya que hablamos de que es Dios. Así que uno de los atributos de Dios es que es, ¿qué? Omnisciente, todo lo sabe. Omnisciente, todo lo sabe. Muy bien. Entonces Él es omnisciente. Y el Espíritu Santo también, ya lo habíamos leído en este sentido. Cuando leímos 1 Corintios 2:10, que el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y si Dios es omnisciente, pues Él también. Así que no nos vamos a detener allí. Otro, el Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo es omnipresente. ¿Usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador? Si no, ya se sabe que al final hay una oportunidad para usted, aún para reconciliarse. Usted entienda de que si usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, aquí hay un salmista que me gusta mucho porque dice en el Salmo 139, del 7 al 8, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Y si me escondo en el callejón de la cuadra, también está ahí. Y si me agarro aquello cuando la oficina está vacía, también está ahí. ¿Sabe qué trato yo? Trato es de hacerlo usted consciente. El Espíritu sabe lo que usted está pensando. Si usted es hijo de Dios. El Espíritu Santo es omnipotente. Ya estamos terminando. Voy a hacerle más breve hoy porque... Omnipotente. Romanos 8:11. Se lee de esta manera en la Biblia de las Américas. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. ¿Que habita en dónde? En vosotros. ¿Que habita en quién? Qué absurdo es pensar que tenemos el Espíritu Santo, porque sí lo tenemos, pero vea lo absurdo de esto que quiero decir. Y vemos y nos dice aquí que resucitó a Jesús de entre los muertos, pero no es capaz de una gripe. Está raro, ¿eh? También dará
O sea, usted tiene el Espíritu en su vida que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y dice que también le dará vida ¿a qué? A este cuerpecito. ¿A cuál cuerpo? ¿A cuál cuerpo? ¿A cuál cuerpo? Pero cuando usted se enferma, se le olvida que está el Espíritu. Yo estoy tratando de destaparle a usted un poquitico la cabeza para que entienda el poder que tiene dentro de usted si tiene el Espíritu Santo y cuánto también por falta de credulidad, por falta de fe, hemos entristecido el Espíritu Santo. Pero yo estoy aquí, estoy contigo. Resucité a Jesús entre los muertos, ¿tú crees eso? Sí, yo lo creo. ¿Te puedo curar de la gripe? Tampoco así. Tampoco así. No estoy diciendo que a uno no le dé resfriado. Ahorita moca, ahorita es una alergia que me fastidió ayer de un humo que hubo por allí. Estoy hablando de ello, pero estoy hablando de qué cree usted, de qué Dios le puede. Hay situaciones que hay que lidiar y creer, etc. Pero levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Y dónde está el Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos? ¿En dónde? En todo aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Si aquí hay alguno, vuelvo a preguntar, ¿en dónde está el Espíritu Santo en este momento? ¿En dónde? ¿Y por qué entonces no se ha producido esa libertad todavía? ¿Por qué entonces, si dice que levantó a Jesús entre los muertos y ese poder está en usted, porque usted no cree que su hogar se va a levantar, que su vida va a ser restaurada, que su familia, que su economía, que su salud va a ser levantada? ¿Acaso es más difícil lo que usted está padeciendo en este momento que levantar a Jesús entre los muertos? Pregunto, el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos está allí, esperando que usted crea, que se conecte con la palabra y que diga: en mí está el Espíritu de Dios. ¿Qué cosas tan grandiosas se pudiesen manifestar a través de mí si tan solo creyera que el que levantó a Jesús entre los muertos también está en dónde? ¿En dónde? Nos hace falta fe. Nos gusta la emoción, sí. Voy a orar ahorita. Vamos a orar, la pastora y yo. Primeramente quiero que comprenda, es esencial que un creyente sea lleno del Espíritu Santo y aprenda a caminar en el Espíritu Santo. A veces me preguntan: pastor, pero es necesario. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que somos sellados y apartados por el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios, allí no hay libertad. ¿Y sin usted no está el Espíritu de Dios? ¿Aló? Esto no es opción. ¿Eres hijo de Dios? El Espíritu está allí. ¿No eres hijo de Dios? La opción es aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero si ya aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿qué tanto espacio, qué tanto lugar le estás dando al Espíritu Santo en tu vida? Y créame que no se trata de qué tanto siento, de que si sentí un escalofrío ahorita, que puede que se sienta. Y yo le digo esto: una persona que fue escéptica en ese sentido de poder experimentar algo en cuanto a lo que tiene que ver el Espíritu Santo, fui yo. Una cosa es la experiencia del Espíritu Santo y otra cosa es andar y vivir y caminar con el Espíritu Santo. Entonces, como yo era tan escéptico, nunca había experimentado nada con el Espíritu Santo. Tenía mucha lógica en mi cabeza. Y yo decía: no voy a hacer el ridículo o esto o lo otro. Y eso bloqueó. Un día estábamos en un retiro y yo veo que todos están llenos del Espíritu Santo, quebrantados, experimentando. En ese momento estaban experimentando algo muy bonito que estaba sucediendo, pero yo no lo estaba experimentando.
Y yo dije, yo conozco a fulano, fulano, fulano. Aquel, puedo pensar que es emocional lo que está viviendo, pero respeto mucho a estas personas para pensar que es emocional. Y yo dije, Espíritu Santo, acepto que el problema está en mí. Acepto que el problema está en mí. Ayúdame, por favor. Quiero derribar todo argumento en mi vida. Yo quiero eso. Hay un momento de experiencia del Espíritu Santo donde usted lleno de una paz sobrenatural, de un gozo sobrenatural. Eso es una experiencia agradable, es bonito vivirla. Hay momentos hermosos de intimidad que uno como esposo tiene, pero eso no es todos los días. O mejor dicho, no es todo el día. Después hay que pelear o deberíamos de cultivar una relación bonita. Eso quiero hacer la diferencia entre lo que es vivir una experiencia y tener una relación diaria con el Señor. No se cierre a la experiencia, pero tampoco ignore la comunión diaria, que es lo que trato de enseñarles hoy. Jesús dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando andas en el Espíritu y tienes esa comunión en el Espíritu y aprendes a reconocer la voluntad de Dios por medio de su Espíritu, las puertas se te abren de otro esquema. Lo que te cuesta años con tu familia, ahora comienza a hacer ajuste de manera diferente. Solo por el Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo. Lo que a usted le cuesta años cambiar en su propia vida, cuando le da lugar el Espíritu Santo en su vida, algo pasa. Comienza a tener hastío por cosas que antes vivía atado a ella. Y comienza a experimentar algo que usted dice, Dios mío, tengo que dejar esto. Esa es una obra continua del Espíritu Santo. No lo estoy llamando hoy para acusar, porque tanto usted como yo tenemos errores y fallas. Póngase de pie, por favor. Lo estoy pidiendo que le dé lugar al Espíritu Santo y que comprenda que una iglesia con palabra, con música, sin el Espíritu está muerta. Que un creyente con Biblia, con música, sin el Espíritu, solo es religión.